La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El deber del atalaya no debe ser tomado livianamente, porque es responsable por la seguridad de aquellos que él protege. Si él siente que hay peligro, debe dar la voz de alarma, porque si falla en esto, puede provocar una catástrofe. Al profeta bíblico Ezequiel le fue dado lo que superficialmente parece ser una de las comisiones más extrañas nunca vistas. Como atalaya debería dar advertencia a un pueblo que él nunca vería, y debía hacerlo en un tiempo muy posterior a su muerte, cerca de 2600 años en el futuro. Nos es dicho que él sería responsable de hacerlo. ¿Cómo podría ser posible? Su mensaje de advertencia fue registrado en el libro bíblico que lleva su nombre. Es uno de los libros más largos que contiene la Biblia, pero muy pocos hoy, incluso pocos de los que dicen ser cristianos, tienen algún entendimiento de este misterioso libro, porque no poseen las dos claves que lo revelan. Estas dos claves le serán dadas a usted en el programa de hoy. Usted podrá entender la advertencia del atalaya, y créase o no, usted podrá participar en llevar ese mensaje a aquellos que deberían recibirlo. En ese sentido, usted podrá ayudar a cumplir la profecía. Si quisiera saber cómo, acompáñenos. Una calurosa y especial bienvenida a todos desde el mundo de mañana. Hoy muy pocos, incluso los que dicen ser cristianos, poseen algún entendimiento del libro bíblico de Ezequiel. Pocos lo han leído, aunque el mensaje de Ezequiel lo tocará a cada uno de los que escuchan este programa, y pasará a ser más relevante en los años y días que se avecinan. Ezequiel era un joven judío, y su ciudad fue conquistada cerca del 597 a.C. Él fue llevado cautivo a Babilonia. Fue durante la cautividad que le fueron dados una serie de mensajes para que escribiera. Pero hay algo misterioso acerca de estos mensajes. Leemos en los últimos versículos del capítulo 2 de Ezequiel que debía comerse un pergamino profético que contenía malas y dolorosas noticias. Luego debía llevar el mensaje a cierta gente, y aquí llegamos a la primera clave que revela este misterioso libro. El mensaje de Ezequiel era para la casa de Israel. Es así de simple. Aquí está en el capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. La mayoría de los que leen el libro, y siendo honestos, es un porcentaje cada vez más pequeño de personas, piensan que Ezequiel escribió para beneficio de los judíos de su tiempo. Esta suposición es errónea, y aquí está el porqué. La nación judía cayó cautiva del imperio caldeo o babilónico en 3 oleadas distintas. Ezequiel fue deportado en la segunda oleada, y él habla de la caída de Jerusalén que tendría lugar en la tercera y final oleada. Sin embargo, como ya leímos, debía llevar el mensaje, como dice la cita, a la casa de Israel. La mayoría suponen equivocadamente que significa a los judíos, y es verdad que los judíos son israelitas, pero sabía que la mayoría de los israelitas no son judíos. Es algo sumamente importante, y la implicación para usted y para mí es inmensa. Los que están familiarizados con la Biblia conocen al patriarca Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, e Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. 3 nombres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios cambió el nombre de Jacob al de Israel. Así que Israel, que a veces es mencionado en la Biblia por su nombre original, Jacob, era el nieto de Abraham. Y a Abraham le fueron dadas unas espectaculares promesas que están siendo cumplidas incluso ahora ante nuestros ojos. Usted puede leerlas en las noticias cotidianas. Abraham y sus descendientes recibieron promesas de grandes riquezas y posesiones.
y habrían de esparcirse hacia el norte, al este, al sur y al oeste. Poseerían las puertas de sus enemigos y tendrían un tremendo poder militar. Pero estas promesas no eran tanto para su tiempo, como lo eran para un tiempo mucho más lejano en el futuro. Los estudiantes bíblicos conocen la promesa de aquel que vendría a gobernar, en quien todas las naciones serían bendecidas, y por supuesto este sería Jesús el Cristo. Pero pocos se dan cuenta del aspecto físico de las promesas hechas a Abraham y sus descendientes. Aquí hay algo de lo que Dios le prometió al nieto de Abraham. Génesis 35, versículos 10 y 11. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Israel creció y se multiplicó, y engendró 12 hijos. Uno fue llamado Judá, el cual es padre de los judíos. Otro de sus hijos fue José. Y aunque los hijos de José son israelitas, descendientes del hombre llamado Israel, no son descendientes de Judá, y por lo tanto no son judíos. Aquí tenemos una simple manera de entenderlo. Argentina es un país de Sudamérica. Podemos decir que los argentinos son sudamericanos, pero no todos los sudamericanos son argentinos. No están ni cercanos de serlo. Del mismo modo, los judíos son israelitas, descendientes del hombre llamado Israel. Pero la mayoría de los descendientes de Israel no son judíos. La simple falta de conocimiento de este hecho histórico y bíblico sellaron el mensaje de Ezequiel del entendimiento. ¿Por qué es que a usted es muy posible que no se le haya hecho saber esta básica verdad bíblica? ¿Y por qué estoy haciendo tanta bulla de algo que quizás superficialmente no sea tan importante? La respuesta a estas preguntas puede estremecerlo. Lo explicaré en un momento, pero primero quiero ofrecerle un folleto totalmente gratuito: Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Este folleto le revelará algo que nunca le han dicho: lo que acontece en nuestro mundo y se cumple ante nuestros propios ojos. Este folleto habla más que de Estados Unidos y Gran Bretaña. Además se refiere a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, los países escandinavos, Francia y otros más. Usted necesita este folleto si quiere entender nuestro mundo. Hasta ahora le he presentado la primera clave. Cuando regrese le explicaré más detalladamente y le daré la segunda clave que revela el misterioso libro de Ezequiel. Tome nota de la siguiente información para ordenar una copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. ¿Por qué es tan importante entender la diferencia entre israelitas y judíos? Uno de los hijos de Israel fue vendido en cautiverio por sus hermanos. Le hicieron creer a su padre que a José lo había matado un animal salvaje. La familia de José se reunió 15 años después en Egipto, y ahora Israel ya tenía edad avanzada. Se puede imaginar la emoción que habría sentido Israel cuando descubrió que José todavía estaba con vida. Tiempo después de esta reunión en Egipto, Israel profetizó lo que acontecería con sus 12 hijos al final de la era. Y estas profecías están tomando lugar frente a nuestros propios ojos. Notemos Génesis 49, comenzando en el versículo 1, que las siguientes profecías no eran para esos días. Entonces Jacob, o Israel, llamó a sus hijos y les dijo:
Reúnanse, y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. No tenemos tiempo de leer lo que fue profetizado para cada hijo, pero uno es de particular interés para este programa. Los descendientes de José, hijo de Israel, habrían de heredar gran extensión de territorio, increíbles riquezas minerales, incontables riquezas de agricultura y un admirable poder militar para defenderse de todo agresor. Aquí hay una porción de la predicción de Israel para los descendientes de José. Génesis 49, comenzando en el versículo 22. José es un retoño fructífero junto a un manantial. Sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros le causaron amargura. Le fueron hostiles los flecheros. Pero su arco permaneció firme, y sus brazos se hicieron ágiles, por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, y por el Todopoderoso, quien te bendecirá. Con bendiciones del cielo arriba, con bendiciones del océano que se extiende abajo, con bendiciones de los senos y de la matriz. Y a los deleites de las colinas antiguas, sean sobre la cabeza de José. Las promesas a los hijos de Israel tenían dualidad. El Mesías prometido vendría del hijo conocido como Judá, pero las bendiciones físicas de primogenitura serían pasadas no a través de los judíos, sino de José. Aquí está en Primera de Crónicas, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, pues él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito, y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos, y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José. El príncipe que vendría es por supuesto Jesucristo. Pero las bendiciones de primogenitura irían a los hijos de José. José tuvo 2 hijos. En un pasaje poco conocido de Génesis 48, Israel los adoptó y pasó su nombre a sus nietos, Manasés y Efraín. Además pasó la bendición de primogenitura directamente a ellos. Pero algo inusual pasó en este proceso. Israel le dio la mayor bendición al hijo menor y la menor bendición al primogénito de José. Estas bendiciones les fueron pasadas cuando Israel hizo imposición de manos en ellos, pero en vez de poner su mano derecha, que simboliza mayor bendición, en el primogénito, cruzó sus manos, dándole a Efraín la mayor bendición. Veamos la protesta de José en Génesis capítulo 48, versículos 18 y 19. José dijo a su padre: Así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, y también será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes llegarán a ser una multitud de naciones. Ahora sabemos que la nación singular profetizada que leímos antes correspondería a Manasés. Pero la compañía o mancomunidad de naciones sería de Efraín. En el curso del tiempo, todos los hijos de Israel, incluyendo los 2 adoptados, Efraín y Manasés, se incrementaron en número, pero pasaron a ser esclavos en Egipto. Dios usó al hombre llamado Moisés para sacarlos de Egipto, y eventualmente pasaron a ser un significativo poder en el Medio Oriente, bajo tales reyes como David y Salomón. Pero a causa de los pecados de Salomón, la nación quedó dividida. Desde ese momento los hijos de Israel quedaron divididos en 2 naciones, conocidas como la casa de Judá, que conforma a los judíos, junto con los hijos de Benjamín y una porción de los levitas, y la casa de Israel, las otras 10 tribus. No debe ser confundida con la mancomunidad de naciones que saldrían de Efraín, o con la gran nación que saldría de Manasés. Estos descendientes solo son una parte de la nación conocida como la casa de Israel, y Israel y Judá nunca más se volvieron a unir. Se mantuvieron separados hasta este día.
Los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas testifican de las historias separadas de estas naciones. Esto nos regresa a la primera clave, para poder entender las profecías de Ezequiel. Como ya hemos visto, la advertencia de Ezequiel no debería ser llevada a los judíos, sino a la casa de Israel, las otras 10 tribus. A Ezequiel le fue dicho 6 veces en el capítulo 3 que debería profetizar a la casa de Israel. Lo que es extraño acerca de esto es que Ezequiel solo pudo llevar el mensaje de Dios a su propia gente, los cautivos de la casa de Judá, aunque su comisión era ser atalaya a la casa de Israel, como es visto en el capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca, y les advertirás de mi parte. Es aceptable preguntarse si Ezequiel estaba confundido acerca de estas dos naciones. Después de todo, la mayoría piensa de los judíos y de Israel como sinónimo. Pero el próximo capítulo de Ezequiel es más intrigante. Sorprendentemente, puede ser la única porción de Ezequiel que algunos hayan leído alguna vez. En Estados Unidos y Canadá, puede encontrar en el supermercado algo llamado pan de Ezequiel, y en la etiqueta se refiere a Ezequiel 4, versículo 9. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno, y ponlos en una vasija. Con ellos te harás pan. Aunque la gente pueda conocer este tipo de pan, no tienen la mínima idea de su contexto. ¿Qué puede tener el pan de Ezequiel que tenga que ver con su misterioso mensaje? Responderé a esta pregunta en un momento. Primero quiero darle otra oportunidad de ordenar una copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Este folleto explica mucho más del tema de lo que podemos en este corto programa, y se estará haciendo un enorme favor a sí mismo al ordenarlo y leerlo. Sin el conocimiento contenido en este folleto es imposible entender realmente el mundo en que vivimos. Tome nota de la siguiente información. Contáctese con nosotros ahora y pida una copia absolutamente gratis de este importante folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Yo fui criado hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Uno de mis amigos y yo a veces jugábamos con soldaditos de plástico. Poníamos a estos soldaditos detrás de rocas o montículos, y luego volteábamos a los soldaditos enemigos con banditas elásticas. Cada vez que leo Ezequiel 4, me acuerdo de esto, y aquí está el porqué. A Ezequiel le fue dicho que represente a la ciudad de Jerusalén en una tableta de adobe. Comenzando en el versículo 2, le fue instruido: pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor, y la sitiarás. ¿Por qué un hombre adulto debería hacer tal cosa? ¿Por qué debía aparentar como si fuese un niño el sitio contra Jerusalén? Recordemos que Ezequiel era uno de los cautivos en Babilonia. Muchos de sus compatriotas estaban ahí con él, pero Jerusalén todavía se sostenía contra el poderoso imperio caldeo. Ezequiel representaba lo que pasaría con la ciudad de Jerusalén en unos pocos años. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia. La última parte del versículo 3 nos da una notable revelación que casi todos pasan por alto. Es una señal para la casa de Israel. La destrucción de Jerusalén sería una señal para la casa de Israel.
A pesar de este claro enunciado y otros que ya hemos leído, los comentadores todavía creen que el mensaje de Ezequiel era para los judíos. Pero aunque estos estudiosos no conozcan la diferencia, Ezequiel la conocía. Los versículos 4 al 6 lo prueban. Aquí le es dicho: Tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Luego le fue dicho que se acostara del otro lado por la maldad de la casa de Judá, conocidos de otro modo como judíos. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Y qué hay del tal llamado pan de Ezequiel? Como vimos en el versículo 9, tenía que comer pan hecho de ingredientes especiales durante un periodo de 390 días. Aunque la gente conozca el pan de Ezequiel, no saben nada acerca de su mensaje, ni cómo demuestra este pasaje que el mensaje de Ezequiel debía ser llevado a otra gente que no eran los judíos. Esta es la primera clave para entender la misteriosa profecía de Ezequiel. La advertencia de Ezequiel era para la casa de Israel. No significa que no debía advertirle a los judíos, debía hacerlo, pero su enfoque o comisión primordial era para Israel y no para Judá. ¿Qué tiene esto de extraño o misterioso? ¿Y por qué le ponemos tanto énfasis? La respuesta se encuentra en la segunda clave. Ezequiel no escribió para su tiempo. Un repaso de este libro demuestra que Ezequiel escribía para un tiempo de gran tribulación para todo Israel. Este caos les llegaría a causa de sus pecados, y eventualmente los llevaría a ser vencidos militarmente y a la cautividad. Pero existe un problema. La casa de Israel ya había sido vencida y llevada en cautividad hacía 130 años atrás. La cuestión es, ¿en qué beneficia una advertencia 130 años tarde? Es la razón de la importancia de la segunda clave. Si Ezequiel no escribió para su tiempo, entonces ¿para cuándo escribió? Como con tantas profecías de la Biblia, existe un cumplimiento previo, que es reflejo de un futuro cumplimiento mayor. Este futuro cumplimiento de la profecía de Ezequiel todavía está en el futuro, y créase o no, esto lo afectará a usted. La casa de Israel eventualmente salió de cautividad y emigró fuera del Medio Oriente. Muchas veces es llamada las 10 tribus perdidas de Israel. Pero la historia y la Biblia revelan que no están perdidas. Deben estar en existencia en algún lado en la tierra hoy, y no son el pequeño estado ubicado en el Medio Oriente llamado Israel. Con seguridad los judíos son israelitas, pero no son las 10 tribus de la casa de Israel, quienes recibieron promesas de agricultura y riquezas minerales para los tiempos del fin. Aunque suene estremecedor, los descendientes británicos y americanos, junto con un número de naciones en el noroeste de Europa, componen estas 10 tribus. Esa es la verdadera audiencia de Ezequiel. Ezequiel nunca pudo personalmente llevar el mensaje de Dios de arrepentimiento individual y nacional a la casa de Israel, pero registró una fuerte advertencia para que alguien en una futura generación lo lleve a quienes corresponde. Él describe y proclama esta advertencia como la de un atalaya. El atalaya solo puede entregar el mensaje si sabe a quién se lo debe entregar y cuándo debe ser entregado. Aquellos que lo entiendan serán hechos responsables de entregar este mensaje. Como nos dice en Ezequiel 33, versículos 7 al 9. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él,
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Los pecados de los americanos y los descendientes británicos son un hedor para Dios. Los pecados sexuales, el uso de drogas, la violencia y el rechazo hacia Dios han llevado a un desastre a escalas nunca antes vistas. El tiempo de angustia para Jacob está llegando. Eso es lo que significa esta advertencia. El libro de los Proverbios le da a aquellos que entienden esta advertencia en el capítulo 24, versículos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que tienen su vida en peligro. Porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras. A aquellos que entienden la advertencia de Ezequiel, les es requerido entregar este mensaje, como un amoroso padre advirtiéndole a sus hijos de un potencial peligro futuro. Hemos visto dos claves esenciales en el programa de hoy, que revelan la advertencia de la atalaya encontrada en el libro de Ezequiel. La advertencia de Ezequiel era para la casa de Israel, y Ezequiel no escribió para su tiempo. Dicho simplemente registró el mensaje para nuestra generación. Este tema es demasiado importante para dejarlo de lado. Si lo que dije hoy es verdad, y lo es, su propio futuro y el de sus hijos y nietos será afectado. No lo crea porque yo lo digo. Créalo porque se tomó el tiempo de probárselo a sí mismo en las páginas de su propia Biblia. Para ayudarlo a probarse estas cosas tenemos un folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Puede ser leído online o puede ser ordenado en el sitio web elmundodemañana.org. Ahí encontrará más evidencia bíblica de lo que podemos cubrir en este programa, que identifica quiénes son estas naciones y qué futuro tendrán ellos y el mundo entero. Si usted ya se ha probado estas cosas, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Ocultará el conocimiento o se involucrará con los otros que están cumpliendo el rol del atalaya, proclamando la advertencia de Ezequiel a quienes le debe llegar? Usted debe elegir, y recuerde, postergarlo es una decisión. Lo esperamos nuevamente a la misma hora y estación. Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta la próxima. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente